Hola a todos y bienvenidos a este segundo episodio del podcast Volver a ti. Mi nombre es Anaís y hoy te voy a compartir algo que me parece súper importante y la verdad es que estoy bastante emocionada por este tema porque realmente me ha cambiado la vida. O sea, este podcast realmente nace de eso, de mi reencuentro con Dios, de cómo me está transformando por dentro y cómo está cambiando mi vida por completo de maneras que yo jamás habría imaginado. Y de todo lo que descubrí después de estar años y años buscando respuestas en otros caminos espirituales, sobre todo del New Age, y el nombre de este podcast también viene de ese encuentro precisamente de haber vuelto a mirar a Dios y de un versículo que me encanta que es de Malaquías 3:7, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, y siento que eso es lo que he vivido con exactitud. Creé este espacio precisamente por y para ello, para volver al origen y a Dios, y para volver a nuestro centro desde su amor, su gracia, su verdad. Y bueno, si todavía no escuchaste el primer episodio, te invito a que vayas a hacerlo porque ahí cuento todo mi testimonio desde cuando perdí la fe, qué pasó en mi vida, cómo me perdí, cómo entré en el New Age, cómo me reencontré con Dios. Este episodio es como la base emocional y este va a ser como la base espiritual. Voy a empezar como donde lo dejé en el último episodio porque ahí os contaba que realmente estaba haciendo una transformación demasiado potente pero que todavía no sabía lo que estaba pasando, ¿no? O sea, estaba como un poco en incertidumbre. Sentía como que él estaba haciendo todo tan rápido que no me daba tiempo a seguirle y a entender y a comprender, entonces me sentía como muy saturada. Pero sí que os comenté que estaba dejando de creer y de hacer todas las prácticas, técnicas y herramientas que había aprendido durante estos 6 años y que estaba como en ese punto de darme cuenta de que todo lo que había estado compartiendo por aquí, mi empresa, todo se había caído y se había derrumbado cuando le encontré a él y como que me quitó el velito de los ojos. Y después de eso empezó el verdadero despertar, que ahí fue cuando me empezó a dar órdenes súper mega directas y empecé a hacerle caso en un montón de cosas, desde empezar a leer la Biblia, ver The Chosen, ir a la iglesia, ir a confesarme, comulgar y otro tipo de órdenes más tontas, por así decir, que realmente no lo son, como cortarme el pelo, quitarme los piercings, dejar el baile. Y empecé como a interesarme un montón en estudiar teología por mi parte. Quiero decir, no estoy en ningún curso ni nada, que me encantaría hacerlo, por cierto, y creo que va a ser uno de los siguientes pasos, pero más como ir buscando toda la información que me iba como preguntando, cuestionando. Era como, no me quiero quedar en eso, no quiero ver a otras personas explicándolo, que me encanta también y es parte y lo amo, pero era como, quiero tener mi intimidad con Dios, que Él me vaya revelando cosas, que Él me vaya diciendo lo que buscar, dónde, cómo. Y una de las órdenes más impactantes, que ya lo he compartido por TikTok, fue cerrar mi empresa, porque obviamente, claro, yo sabía que tenía que dejar como todo eso que estaba haciendo y ya no creía en ello, pero realmente cuando me di cuenta del impacto que era cerrar mi empresa, ¿no? O sea, yo me pregunté, ¿cómo? ¿Y ahora qué? Porque claro, era mi única fuente de ingresos, era de lo que yo estaba viviendo, de lo que creía que era mi misión, mi propósito en esta vida, con lo que estaba ayudando y sirviendo a la gente. O sea, todos los días recibía testimonios preciosos, yo sentía que era como lo que a mí me llenaba y como que había encontrado eso que estaba buscando y ahora tampoco era mi camino. Entonces yo me sentí como, madre mía, o sea, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Pero aún así era como que algo dentro de mí me decía, es lo correcto. O sea, esa sensación que digo muchas veces cuando me preguntáis si Dios me está hablando o no, es que realmente no se puede explicar. O sea, es una convicción, una seguridad, una confianza que sientes que no necesitas cuestionarte nada y es como, aunque no te guste, aunque sea incómodo, aunque te dé miedo, sabes que es lo correcto. Es que no sé explicarlo. Y obviamente yo de este tema había escuchado ya como muchas cosas, ¿no? A muchos creadores de contenido, sobre todo cristianos o que seguían las enseñanzas de Jesús más como tal, aunque otras personas también, de que el New Age era malo, que no se podía hacer, que era pecado, que iba en contra de Jesús y de todo lo que dice en la Biblia. Lo típico de esta frase de cuando el río suena, agua lleva, pues era como esa sensación, pero de realmente como que siempre se quedaba en lo superficial, en el aire, ¿no? Como que no llegaba a entender la profundidad de todas esas cosas. Y realmente entiendo que cuando escuchéis este episodio penséis que soy demasiado extremista, que me han lavado el coco, cualquier cosa, porque yo pensaba lo mismo cuando escuchaba este tipo de vídeos. De hecho, era como que me parecía tan radical y tan feo, o sea, sentía un rechazo total y absoluto y ni siquiera me paraba a escuchar y a entender como la base de lo que estaban contando, hasta que ya me he interesado por mi cuenta. Dios me lo ha mostrado, me lo ha revelado y ha sido desde la voluntad propia y mi libre albedrío, ¿no? Porque muchas veces cuando nos dicen lo que tenemos que hacer, además crea mucha más resistencia y al final como que no aprendemos ni
evolucionamos ni crecemos, nos sentimos como algo impuesto, como una doctrina o como una ley y no nos negamos ni siquiera a escuchar. Así que entiendo perfectamente si sientes resistencia o rechazo a cualquier cosa de la que diga o no estás de acuerdo, y siempre estoy abierta a debate y a recibir comentarios siempre que sea desde el amor y el respeto, porque siento que es desde donde también quiero enfocar este espacio y desde donde quiero compartir, o espero, o sea, yo le he pedido a Dios que por favor me guíe para compartirlo de la mejor manera posible, porque yo sola no puedo. O sea, yo literalmente hasta que me encontré con Dios hace un mes también pensaba que todo el tema del cristianismo, de seguir a Jesús, la Biblia, la palabra, a Dios, todo eso era una cárcel, literalmente, como una estructura súper cuadrada y de cosas sin ningún sentido. Al final cerré mi empresa, pero en ese momento yo no sabía todo lo que sé ahora, todo lo que he descubierto, todo lo que Dios me ha revelado. He vivido, experimentado y he comprobado cuando comparo donde vivía antes y todo lo que hacía y lo que es ahora. Así que no lo hice porque nadie me convenciera, porque entendiera completamente por qué estaba mal lo que estaba haciendo y el camino de vida que estaba siguiendo. No tenía nada de teología, ni de la Biblia, ni de la palabra clara, tampoco sabía el plan de Dios para mí. O sea, no lo cerré por nada de eso, sino simplemente porque Dios me dio la orden y yo lo sentí en mi corazón como una convicción. Y obviamente me dio miedo muchísimo porque llevo 6 años con esto y pensando que había encontrado el punto clave de la vida, por así decir. Que había encontrado mi propósito, mi sustento, mi forma de vida. O sea, esto no es un vídeo para juzgar, para decirte lo que tienes que hacer o no, lo que está bien o mal. O sea, yo tampoco entendía todo lo que había detrás de todas las prácticas que hacía, porque yo pensaba que eran desde la luz, desde el amor, y encima lo estaba llevando y compartiendo a todo el mundo. Y después de ver todo, voy a ser muy sincera, me sentí como súper culpable. O sea, me sentí la mayor farsante del mundo y me identifiqué con esa persona que yo siempre había odiado o criticado, o sea, esa persona que cae en la mentira, en el engaño, que se deja manipular y que precisamente está haciendo lo que no es alineado y coherente, pensando que es lo correcto y lo que está bien. Y aparte de que hubo muchas confirmaciones de que eso que estaba haciendo era malo, la que más me impactó fue darme cuenta de mi propio ego y orgullo, que no quería rendirse a la verdad. O sea, que era como, ¿cómo puede ser que lleve tantos años engañada? ¡Qué vergüenza! ¡Qué mal! ¡Qué pérdida de tiempo! ¿Qué daño he podido hacer? ¿A quién he podido transmitir esto? Y una serie de remordimientos, de culpa, pensamientos negativos, que fue como, realmente todo eso me ha llevado a esto. Y también, por último y no menos importante, me daba mucho miedo perder mis dones, porque yo sabía que eran reales, que los había usado aunque no de la manera correcta y por el camino adecuado, alineado a Dios. Pero claro, yo decía, pues si cierro mi empresa y dejo de hacer todas estas prácticas técnicas, etcétera, mis dones desaparecen. Y ahí fue cuando Dios me llevó como poco a poco, por sincronías, a la historia de Daniel. Me la leí completa y entendí que los dones siguen ahí porque Dios me los ha dado. Lo que pasa es que simplemente se los tengo que entregar para que los purifique y me los devuelva para que yo los pueda usar a su voluntad y no a la mía. Y realmente también en el curso de predicación como que me ayudaron mucho con esto, porque hablaron de este tema, y todo esto lo voy a compartir en un podcast episodio siguiente, porque además mi primera prédica, que ya he terminado el curso, va a ser sobre esto, sobre cómo consagrar nuestros dones, entregarlos y usarlos a voluntad de Dios. Algo que quiero que quede claro es que yo primero obedecí, o sea, tomé las órdenes que Dios me estaba dando y después lo entendí, lo comprendí, pero no hay que esperar a entenderlo para hacer la acción, porque realmente eso es no tener fe, no confiar y no estar segura de que Dios te está guiando por el mejor camino posible. Entonces, muchas veces es como que esperamos una respuesta, una confirmación o entender todo el plan completo para tomar esa acción o esa decisión que sabemos que Dios nos está pidiendo, y eso es lo que nos retrasa, es lo que no nos hace evolucionar, crecer y avanzar, nuestro propio bloqueo y negación a tomar esa acción por miedo. Pero precisamente hay que romper esa barrera, porque más allá del miedo es donde podemos encontrar a Dios. Así que antes de entrar en todo el tema New Age y la gran trampa, por así decir, que realmente son demasiados puntos y demasiadas cosas que ver. De hecho, estoy pensando y llevo ya semanas viendo cómo estructurarlo y cómo compartirlo por aquí, porque me parece demasiada información y demasiadas cosas que son muy importantes y que no podemos dejar como en el aire. Y sobre todo eso, de los cambios que he sentido yo en un solo mes, de haber estado tan metida en eso y de todo lo que he estudiado hasta ahora, a verlo completamente diferente. O sea, tú imagínate 6 años de estudio
Ahora vistos de otra manera, pues claro, es como quiero compartir absolutamente todo y no sé por dónde empezar. Pero sí que sé que hay algo que es muy fundamental porque yo hasta que no aprendí y entendí esto, todo lo demás tampoco lo pude ver. Porque antes de entender el New Age y de dónde vienen todas sus prácticas, por qué va en contra de Dios, de Jesús, de la Biblia, de su palabra, por qué nos está alejando realmente de la paz verdadera y de sentirnos bien, tenemos que entender primero quién es el enemigo, o sea, quién es Satanás y cómo opera. Satanás no es una metáfora, no es un símbolo, no es una energía, ni es un arquetipo, ni es una oscuridad dentro de ti y no es el ego, sino que es una persona espiritual real. Quiero dejar claro que esto no lo comparto para meter miedo, sino todo lo contrario, para traer la verdad, porque cuando nosotros vemos la verdad nos liberamos. Y cuando algo que es oscuro o está en tinieblas lo pones a la luz, se desvanece, se disipa y desaparece. Porque entender la verdad no asusta, sino que libera. Y para mí entender esto fue el principio de mi libertad. Obviamente, antes de entrar en quién es Satanás, quiero hacer un indicio que es muy importante y es que no es como nos lo han pintado hasta ahora. Porque a la mayoría cuando nos hablan de Satanás, pues lo primero que se nos viene a la cabeza es como este muñequito rojo o como un monstruo salido de un cómic o de una película de terror, y seguramente tengas en tu mente como esta idea, ¿no? De que Satanás es algo físico, que es un monstruo, algo grotesco, pero la verdad es que nada de eso viene en la Biblia. Es fruto de siglos de interpretación cultural, mitos medievales, literatura, cine y hasta caricaturas religiosas que lo que buscaban era asustar. Pero la Biblia realmente nunca lo describe así, o sea, no dice ni que tenga cuernos, ni que tenga cola y tridente, ni que tenga un trono de fuego. No es un ser omnipotente que pueda competir contra Dios, ni tampoco es un monstruo que aparezca físicamente para atacarnos o cagarnos de miedo. Y realmente lo que revela la Biblia es mucho más profundo que esto e incluso más aterrador. Es lo típico de las pelis de miedo, que es como están las que tú estás viendo todo, te asustan, te da miedo, pero luego están las de terror psicológico que dices, madre mía, ¿esto qué es? O sea, da mucho más terror. Pues algo un poco así, pero lo que hemos dicho antes, al ponerlo a la luz se desvanece. Quiero que quede muy claro de nuevo que Satán no es algo físico, no es un monstruo, no se te va a aparecer delante, no es algo visible. Es un ser espiritual caído real, pero su poder se manifiesta más en lo mental, en lo emocional, en lo espiritual. Así que olvida la imagen esta de fuego, cuernos que te han enseñado siempre, porque su forma de operar no es como en Hollywood ni en las caricaturas. Así que ahora sí que sí vamos a ver quién es Satanás realmente, cómo actúa y cómo podemos reconocer su engaño. Satanás no es un antidios, no es dualidad ni es la otra mitad oscura de Dios o del universo, y tampoco es igual en poder a Dios. Dios es el creador de todo y él ha creado a Satanás. Satanás es una criatura, o sea, sé que él no es el opuesto perfecto de Dios. La Biblia nunca lo representa así, pero sí lo presenta como una persona espiritual real. Y hay unos versículos que definen esto claramente y os lo voy a leer. En 1 Pedro 5:8 dice: vuestro enemigo el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. En Efesios 6:12 dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. En Juan 8:44 dice: él es mentiroso y padre de mentira. Y en Apocalipsis 12:9 vemos: engaña al mundo entero. Y como ves, aquí no dice ni energía, ni arquetipo, ni frecuencia baja. La Biblia lo llama enemigo, acusador, serpiente, engañador, adversario, tentador, todos los roles que solo puede tener una mente, una voluntad y una intención. Y algo importante que hay que ver aquí es quién era Satanás antes de caer. Satanás era un ángel exaltado que se corrompió, es decir, que él no fue creado malo o para hacer daño, porque Dios obviamente no crea el mal, no crea la oscuridad y no crea destrucción. Dios solo crea lo bueno, pero él eligió rebelarse, es decir, que su pecado no fue la violencia, sino que fue el orgullo y la autonomía, porque él lo que quería era ser como Dios. Y la Biblia lo explica de esta manera. Voy a leer Isaías 14:12-14 y dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. Seré semejante al Altísimo. Y después en Ezequiel 28:12-17 también lo describe de esta forma. Hijo del hombre, levanta una lamentación sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho el Señor. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, perfecto en belleza. Estabas en el Edén, jardín de Dios. De toda piedra preciosa era tu vestidura, cornalina, topacio, jaspe, crisólito. Tú eras querubín protector.
pero se halló maldad en ti y te precipitaré. Es decir, que aquí vemos que Satanás fue creado hermoso, perfecto, lleno de dones, sabiduría, inteligente y puesto en una posición alta porque era el líder angelical. Es decir, que Satanás era glorioso y poderoso, pero cayó por su orgullo. No por odio, por violencia o por fuerza, sino por querer autonomía fuera de Dios y tomar el control sobre su vida, su realidad y su destino sin rendirse a Dios. Y ese realmente fue el primer pecado de la historia, el querer ser su propio Dios. Y no sé si esto te suena de algo. Spoiler, es la premisa del New Age. Así que esta lección le llevó a pasar de ser el ángel perfecto a ser el adversario, el mentiroso, el manipulador, y lo que hizo fue llevarse a otros ángeles consigo, que es lo que llamamos hoy demonios. Y después de su caída se convirtió en el enemigo espiritual de toda la humanidad que quisiera acercarse a Dios. Escucha las frases de Isaías 14. Subiré al cielo. Seré semejante al Altísimo. ¿Y qué es lo que predica el New Age? Cosas como yo me elevo, yo decido, yo soy Dios, yo controlo, yo decreto, yo manifiesto, yo creo mi realidad, yo soy el poder operante de mi vida. Es decir, que es la misma filosofía base del New Age. Así que este tema no es nada pequeño y nada corto porque es el centro del engaño mundial espiritual. Algo importante que hay que entender es que cuando él quiso ocupar el lugar de Dios, perdió su posición pero no perdió sus dones. Y esto es súper clave para entender el engaño del New Age. Porque Satanás no perdió su inteligencia, su belleza espiritual, su capacidad de influencia, su poder, y tampoco perdió sus habilidades sobrenaturales. Y por eso es que puede disfrazarse de luz. De hecho, en 2 Corintios 11:14 dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, que Satanás no se manifiesta físicamente, como hemos dicho antes, ni como un monstruo, ni tampoco como un demonio, porque si se presentase así como feo, demoníaco, nadie caería en su trampa, precisamente, pero es que él no opera así, que ese es el problema. Y esto significa que él se presenta como guía espiritual, como maestro ascendido, como pensamiento, idea, inspiración o intuición, como energía de alta vibración, como paz, como amor, como sanación, luz o verdad interior. Y si te fijas, la manera en la que opera el New Age encaja perfectamente con toda esta dinámica. Porque el New Age, como puntos clave, lo que promueve es la autonomía espiritual, promesas de poder sin obediencia y sin Dios, luz sin verdad, sanación sin el Creador, conocimiento sin el Espíritu Santo. Y por eso es que nos atrapa. Pero quédate con esto, que es lo más importante. Satanás no se presenta como maldad o como algo que te pueda dar miedo, sino todo lo contrario. O sea, él se presenta como sabiduría espiritual y como luz, que parece luz, pero no es luz. Y por eso nos hacemos tan adictos y nos engancha tanto el New Age, porque parece realmente sofisticado, profundo, amoroso, intuitivo, lógico, elevado, compasivo, espiritual, sanador e incluso empoderante, que creo que es hasta lo peor. Y sin embargo, lo que está haciendo es alejarte de Dios, te hace independiente, te hace creer en tu propia autonomía, te convierte en tu propia autoridad, te empuja a hacer técnicas todo el rato en vez de a orar y a querer controlar todo en vez de confiar y tener fe, te distrae y te mantiene ocupado para que no leas la Biblia, para que no te acerques a Dios y no busques realmente lo único que necesitas, que es a Él. Y obviamente todo esto te lleva a convencerte de que no necesitas un salvador, porque nada es malo ni nada es bueno, todo es neutro, y esa es precisamente la esencia de todo el engaño. Obviamente Satanás no opera solo en el New Age, ¿vale? Pero es del tema del que voy a hablar porque es lo que he vivido yo durante todos estos años. Pero es en cualquier área que pueda sembrar mentira. Así que si queréis que profundice más en otras áreas o que lo explique como desde distintas perspectivas y en otros temas, pues dejadmelo en los comentarios. Todo esto va encadenado con los mandamientos, el pecado y todas estas cosas, o sea, tiene como esta base. Por eso también quería explicar esto antes. Ahora vamos a ver qué hace realmente Satanás y cómo opera. Ya hemos dejado claro que Satanás no aparece como algo físico, tampoco con fuego alrededor, ni con cuernos, ni gritos, ni viene a asustarte, porque él nunca funciona de una manera tan obvia y su estrategia es mucho más sutil y efectiva realmente, porque no lo estamos viendo venir. Y te voy a leer unos puntos como muy clave de en qué cosas, sobre todo. Dudas que te quitan paz, ideas que te alejan de tu identidad, mentiras que parecen verdades, orgullo disfrazado de independencia, miedos que paralizan, tentaciones que parecen inocentes, acusaciones internas de no vales, no cambias, no eres suficiente. Es decir, que Satanás trabaja en lo que estás pensando cuando estás sola o en lo que te hace sentir distante de Dios o incluso de ti misma. Y Jesús lo define así en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él fue homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de mentira. Repito, mentiroso, homicida, padre de mentira. Es decir, que lo que hace es sembrar dudas, dividir, distorsionar, acusar, confundir, desviar. Te promete un poder falso o autonomía espiritual. Su arma principal no es el miedo, sino la mentira. Y obviamente esto se refleja en la espiritualidad moderna en todas estas cosas, ¿no? Ley de atracción, manifestación, porque eso te está diciendo constantemente: sigue tu verdad, tú eres tu creador, el poder operante, no hay pecado, no hay mal. Y aquí viene el impacto final, que es que la promesa de el Edén es la misma que se repite en el New Age. Tú puedes ser como Dios. Así que Satanás sigue usando la misma estrategia hoy que usaba desde el principio de los tiempos. Se disfraza de luz, de guía, de sabiduría interior, de energía positiva o de técnicas espirituales, de manifestación, de autoayuda o de conocimientos ancestrales. Así que cada práctica del New Age que parece que nos está elevando o que nos está haciendo crecer y evolucionar, o incluso darnos un poder fuera de Dios, es una puerta abierta para que la mentira y Satanás influya en ti y en tu vida constantemente. Y os voy a leer unos puntos que me parecen como súper importantes para no hablar como solo de lo malo y lo negativo, sino también de toda la otra parte, ¿no? Y una de ellas es que en la Biblia vemos que Satanás no puede actuar sin permiso de Dios, y esto lo vemos en Job. Es decir, que Satanás no gobierna en el infierno, porque de hecho el que tiene las llaves del infierno es Jesús. Tampoco es omnipresente ni omnipotente, no puede obligarte a pecar y no lo sabe todo. Es decir, que su actividad es limitada y todo se encuentra realmente dentro del plan de Dios. Por eso, aunque nos tiente o nos acuse o nos moleste o nos engañe, no puede hacernos daño y no puede derrotarnos ni destruirnos cuando estamos en Cristo. ¿Y por qué? Porque Jesús ya lo venció. De hecho, en Colosenses 2:15 dice: despojó a los poderes, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, que su derrota es real y definitiva, aunque todavía tenga libertad limitada para engañar y tentar. Y aquí la pregunta que yo también me hice, y supongo que muchos tendréis, es ¿por qué Dios no lo elimina ya? Y es porque vivimos en un mundo caído y porque Dios permite y respeta la libertad humana, ya que Dios no nos creó como marionetas, sino como seres libres con decisión propia y con libre albedrío. Es decir, que tenemos la capacidad de elegir a quién seguir. Así que Satanás representa la libertad extrema llevada al orgullo. Lo mismo que decir: quiero ser mi propio Dios. Y por eso su objetivo es que otros vivan esa misma desconexión, ¿no? O sea, que estemos alejados de Dios, de su amor, de su paz, de su gloria, de su luz. Literalmente, Satanás es la sombra que aparece donde la luz no es acogida. No porque Dios quiera que exista, sino porque la libertad real implica la posibilidad de elegir lo que no es amor. Es decir, que el mal existe porque existe la posibilidad de elegirlo. Y Satanás va a seguir existiendo hasta que se cumpla el juicio final, que es cuando va a ser arrojado al lago de fuego con sus ángeles, que esto viene en Apocalipsis 20:12, creo. Y por eso su actividad ahora se centra en nuestra mente, en las emociones humanas, en nuestros deseos, nuestras percepciones. Ahora bien, ¿cómo tienta Satanás según la Biblia? Porque tiene un patrón que sigue desde el Edén, y hoy lo vamos a desmenuzar un poco para entender mucho más a profundidad cómo nos engaña, porque lo hace así desde Génesis 3, y es el mismo método siempre. Lo primero es la distorsión, es decir, que nos crea una duda en la mente. Lo segundo es plantar en nuestra mente el deseo de placer o de poder. Busca nuestras necesidades físicas, emocionales, mentales, espirituales, y lo que hace es ofrecernos una solución inmediata o atractiva. El punto 3 es justificación, es decir, que te justifica lo destructivo, y lo que hace con eso es convertir la mentira en algo racional y lógico. Lo cuarto es la separación emocional, es decir, que te sientes lejos de Dios incluso antes de pecar. Y lo último es la acusación después de caer, es decir, que cuando finalmente caemos nos acusa. Y no sé si esto te sonará de algo, pero es todo lo que conlleva el pecado y no cumplir los mandamientos y hacer lo contrario a lo que dice la palabra. O sea, ¿cómo te sientes cada vez que haces ese tipo de cosas? Empiezas a sentir vergüenza, a generar culpa, dependencia, apego, control. Entonces, todo lo que nos dicta Dios es para resguardarnos y protegernos, y esto lo deja súper claro, porque todo lo que no viene de Dios tiene este mismo patrón. O sea, es que es un patrón. Hay una distorsión, nos seduce, nos engaña con justificación, hay una separación, nos acusa, y eso es lo que finalmente nos destruye. Es decir, que funciona porque apela a nuestra mente, a nuestras emociones y a nuestra percepción de la realidad. De hecho, esto es otro tema que me encantaría hablar, que es que he descubierto eso, que nuestro ego, nuestros pensamientos negativos realmente vienen del enemigo, no de nosotros, y esto a mí me parece algo maravilloso, porque, bueno, esto ya entra dentro más del próximo episodio que quiero crear, pero básicamente como el New Age te hace creer que tú eres tu Dios, también todo lo malo es tuyo, también tú tienes como
el control y el peso de todo. O sea, por eso soltar el control no es tan fácil, porque si tú eres tu Dios y tú controlas todo y sueltas el control, ¿qué pasa? Te quedas sin nada. También es luego sentirnos como súper mal y súper culpables cuando no está pasando las cosas como queremos, pero es porque nos han enseñado que tenemos que controlar y que todo tiene que ser perfecto y transformarse para estar bien y en paz, cosa que te quita Jesús. Así que la estrategia principal de Satanás, tanto en la Biblia como en la vida real, no es destruirte, sino distraerte y alejarte al máximo posible de Dios. Porque si estás separada de Dios, ¿qué pasa? Que te caes, te confundes, te cansas, te vacías, dependes de técnicas, de emociones, de señales, de energías, vives buscando sanarte para siempre, nunca te sientes suficiente, nunca descansas, nunca sanas, nunca tienes paz real, nunca encuentras tu identidad, nunca encuentras tu propósito, nunca conoces la verdad y nunca eres libre. Ahora bien, ¿puede ser peligroso pensar en esto demasiado? Sí, porque donde ponemos nuestro foco y nuestra atención, ahí va todo y eso se expande y eso es real. Por eso la Biblia nunca te dice jamás que te obsesiones con el enemigo, sino que tengas conciencia de él para poder saber cuándo se presenta y simplemente girar nuestra mirada hacia Dios y hacia Jesús, porque él ya le venció. Y como he dicho antes, cuando la luz entra, la oscuridad se desvanece por completo. Y hay que entender que la oscuridad no se pelea, se desplaza. Y eso se hace como acabo de decir. Resumiendo, la verdad más poderosa de todo esto es que Satanás no es el contrario a Dios. No es igual a Dios y tampoco su rival. No es omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. Su poder está quebrado y es limitado. Y Cristo ya lo venció. Y la única fuerza real que puede ejercer es la mentira que tú te crees. Y por eso la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y no dice sentiréis placer, dice conoceréis la verdad. Porque la verdad desplaza la mentira, la luz desplaza la sombra y el amor desplaza el miedo. Así que, resumiendo, Satanás es todo aquello que quiere separarte del amor que ya has encontrado, o si todavía no te has acercado a Dios y a Jesús, evitar que pase eso. Y lo que intenta es apagar tu identidad, confundirte, desordenarte, robar tu paz, convencerte de que Dios no te ama o que no eres suficiente o digno. O sea, se siente más literal como un ruido mental, o dudas existenciales, confusión emocional, autosabotaje o mentiras internas. Y básicamente creo que eso es un poquito todo lo que quería compartir hoy, y creo que ya solo con este vídeo podemos descubrir como todo lo que hay detrás del New Age, y creo que ha quedado bastante claro, pero me gustaría profundizar en muchas cosas. Si habéis llegado hasta aquí, gracias de todo corazón por abriros a recibir este mensaje, por atreverte a cuestionarte y por compartir este proceso conmigo. Y sé que este no es un tema muy fácil, pero creo que sí es necesario ver la verdad. Y obviamente sé que todo este tema te puede remover o confrontarte o incluso despertarte como muchas más preguntas, o incluso incomodarte por dentro y resistirte y rechazarlo por no querer aceptar como todo esto, porque a mí también me ha pasado. Y es totalmente lícito, es normal y es como una parte esencial del camino de regreso a Dios. Así que quiero invitarte a que, si este episodio te ha creado alguna duda, pregunta, una inquietud, lo que sea, lo compartas en comentarios. O si hay cualquier tema o cosa en la que quieres que profundice más, aunque eso, mis próximos episodios van a ir como de todo esto también. Creo que ha quedado bastante claro aquí como cuál es el tema principal del New Age y por qué es tan malo, pero en el siguiente episodio sí que me gustaría profundizar en por qué es pecado, qué dice también la Biblia sobre estas prácticas espirituales modernas y todo este camino, qué puertas estamos abriendo cuando hacemos este tipo de práctica, qué pasa también espiritualmente y en nuestro interior cuando buscamos respuestas y caminos sin Dios e incluso poder sin él, por qué hay sanaciones, mensajes y cosas que no vienen de Dios, y cómo Satanás usa estas prácticas para ir influyendo en tu mente sin que te des cuenta, y las diferencias más grandes de empezar a seguir a Jesús, a Dios, a la Biblia, la palabra, o seguir en todo el otro camino espiritual. Así que nada, espero que os haya gustado mucho este episodio, que os haya ayudado, inspirado, guiado, contribuido de la mejor manera posible. Yo de verdad que lo hago desde mi amor más completo y sincero de querer compartir todo lo que estoy aprendiendo y de ver y experimentar, repito, todos los cambios que después de 6 años intentando transformar algo en mí, dejar de pensar en negativo, de no encontrarle sentido a mi vida, de no encontrar como mi camino o lo que podía realmente hacerme sentir en paz, siento que en un solo mes he conseguido lo que en todo ese tiempo no, y por eso creo que es tan importante y revelador todo esto. Así que muchas gracias otra vez por acompañarme hasta aquí. Repito, podéis dejarme cualquier comentario, también si tenéis puntos de vista diferentes o queréis compartir una experiencia, cualquier cosa, me podéis hablar también por mensaje directo, y os recuerdo que me podéis encontrar en TikTok y en Instagram como Anaís Lambea, y ahí subo contenido diario. Os mando mucho amorcito y nos vemos en el siguiente episodio.